Hola, buenas noches, compañeros. El día de hoy estamos reunidos nuevamente Abril, Alexis, Emi, Rubí, Ulises y yo, Genaro. El día de hoy estamos aquí mero en nuestro museo virtual. Aquí vamos a ver un recorrido que nos va a hablar desde tiempos antiguos en México, que a través de que vayamos avanzando vamos a ver diferentes épocas que nos van a ir narrando el cómo México fue evolucionando principalmente en un tema, que fue la democracia. Entonces, acompáñenme para avanzar en este recorrido, que se informen y poder entender y profundizar en cada época para poder analizar y estar conscientes de cómo esa historia nos llevó hasta el día de hoy, lo que somos y la democracia que tenemos. Bueno, en esta primera sala vamos a volver a un tiempo muy importante, muy emblemático, que creo que todos conocemos porque hemos visto desde primaria, que es nuestro antiguo México, es decir, México prehispánico. Y nos vamos a centrar específicamente en el Imperio Azteca, por varias razones, ¿no? Primero, porque fue la civilización más compleja, ¿no? Tanto en su sistema político, social, o sea, por ejemplo, su sistema político estaba basado en tributos y alianzas militares, o sea, era un sistema complejo, ¿no? O sea, podrá sonar sencillo, pero realmente era complejo. Y más aparte nos vamos a centrar en los aztecas porque los aztecas tenían la ciudad más importante, ¿no? La ciudad más grande, más avanzada tecnológicamente. Entonces, vamos a basarnos en el Imperio Azteca para poder entender un poco más esa sociedad que llevaban, para desde ahí empezar a analizar más a profundidad, ¿no? Esta democracia, ¿no? Entonces, vamos a ir con un experto en la materia, en esta materia, en esta época, ¿no? Que es Abril. Abril, te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué características hacían del sistema político azteca uno de los más complejos del continente americano? Porque, o sea, como lo acabamos de mencionar, es complejo, ¿no? El sistema es complejo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué características tienen que realmente lo hacen ser complejo? Ok, Fito, sí, como lo mencionas, sí, era un sistema complicado, el cual este sistema político azteca se organizaba en torno a la figura del Tlatoani, em, un líder con poder absoluto que gobernaba Tenochtitlan, y se dirigía tanto a las decisiones militares como a las ceremonias religiosas. Este sistema era respaldado por un grupo de nobles que controlaban los recursos y el comercio. También aseguraba la estabilidad del imperio, hasta la llegada de los españoles. Ok, bueno, ya conocimos que el Tlatoani era la figura máxima, que era como el rey. Pero además de él, ¿qué otros líderes o estructuras políticas existían en el sistema? Pues porque sabemos que está el Tlatoani, ¿no? Que es el mero mero, ¿no? Pero ¿hay algo más? ¿Hay algo por encima de él, por debajo? ¿Qué estructura hay? ¿Qué estructura política hay? Ok, pues además del Tlatoani, sí existían otros cargos importantes como los Tetechetín, los cuales eran los que gobernaban el imperio, y los Calpitzqué, que eran administradores que controlaban los tributos. También estaba el Consejo de Ancianos y Guerreros Experimentados, que asesoraban a Tlatoani em, en temas como lo viene siendo militares y temas religiosos. Ok, y en todo esto que acabas de explicar, ¿cómo es que se lograba esa cohesión entre las distintas ciudades y pueblos bajo el control de los aztecas? Porque recordemos que los aztecas no nada más era Tenochtitlan y ya, o sea, no, en aquel entonces pues las guerras eran grandes, ¿no? O sea, habían varias ciudades, varias civilizaciones, ¿no? Dominadas por los aztecas. Entonces, ¿cómo esta estructura fue que logró esta cohesión entre esas ciudades que estaban bajo el dominio azteca? Bueno, pues para poder lograr eso se utilizaba una combinación de alianzas militares, matrimonios estratégicos y un sistema de tributos que consolidaban el poder azteca. Esta estructura permitía mantener el control firme, pero algunas veces generaba tensiones que serían explotadas por los españoles durante el tiempo de conquista. Ok, muy bien, muchas gracias, Abril. Como pueden ver, esto fue
Más que nada hablamos sobre el sistema tan complejo, ¿no? Que había en Tenochtitlan, ¿no? En aquellos entonces. Y siento que lo que nos puede quedar más de esto es más que nada ese nivel de jerarquía tan estricto que había, ¿no? Que estaba el Tlatoani y después seguían distintas clases sociales que eran como los que más tenían ese poder, ¿no? Mientras que los que estaban más abajo no tenían derecho de absolutamente nada, o sea, eran prácticamente esclavos, ¿no? Entonces desde aquí ya podemos ver esa primera etapa, ¿no? Que es esa gran jerarquía que había y esa gran desigualdad que había con ciudadanos promedios, ¿no? Entonces, ahora sí, pasemos a la siguiente sala para poder ir más allá del cómo ha evolucionado esto. Bueno, la siguiente etapa a la que vamos a pasar es al virreinato, ¿ok? Es decir, prácticamente a la conquista española. Durante este proceso fue muy importante porque México se convirtió en parte de España, o sea, prácticamente éramos España, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y es importante porque, pues, al convertirnos en España, inmediatamente trasladamos todas las políticas, toda la cultura, el idioma, todo lo transportamos ahora a lo que era Tenochtitlan, ¿no? O sea, es un cambio brutal, ¿no? Entonces, significó profundas transformaciones tanto en la organización política y social del territorio. O sea, estableció estructuras que duraron durante más de 300 años, que fue hasta la independencia, ¿no? Hasta la independencia de México. Entonces, ahora quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta a Alexis, que es un experto, es el mero mero en este tema, ¿no? Y te quiero preguntar, Alexis, te quiero preguntar cómo es que, cómo impactó el sistema colonial español en la economía y sociedad de la Nueva España, es decir, del México prehispánico. ¿Cómo? ¿Cómo fue que afectó? Pues esto impactó o simplemente se caracterizó, ya que fue una fuerte centralización en manos del virrey, que era como un sucesor, no era un sucesor, sino era como una representación que tenía el virrey en ese entonces, que era directo del rey de España. Por eso se llamaba la Nueva España. Era una parte o una segunda parte de lo que en realidad era la España. Esa estaba dirigida para que cuando llegaran los españoles al territorio mexicano, antes conocido como Tenochtitlan, era para que llegaran a explotar todos los recursos que tenía este hermoso país. El problema fue que esto ocasionó grandes desigualdades y con el pasar del tiempo fue lo que derivó a que esto se alimentara el deseo de la independencia, que eso será que algo veremos algo más adelante. Pero esto fue lo que causó eh, todo para que declamara esto o el por qué llegaran los españoles aquí. Los españoles llegaron aquí por error, pero también cuando se dieron cuenta de que México o Tenochtitlan era un país o una ciudadanía muy nutriente en todos los sentidos de que tenían oro o otros materiales muy importantes al cual beneficio propio de la España, fue que España decide venir a invadir a nosotros y eso fue lo que nos impactó. ¿Qué fue lo que más nos impactó? La desigualdad, ya que antes pues no todos tenían la misma igualdad, pero sí tenían derecho a la opinión. Pero esto fue que en cuanto llega la Nueva España o la España que en su entonces el rey, cuando llegan a invadir con Hernán Cortés, es cuando llegan a querer invadirnos, pero cuando pasa esto, cambia todo muy radicalmente. Siento que esto fue lo que más nos está impactando o impactó en ese entonces a la Nueva España, que hoy conocido como México. Ok, dices que los españoles llegaron aquí y aprovecharon nuestros recursos naturales para sobreexplotarlos, ¿no? Y para transportarlos. Entonces, eso me da a mí entender que lo hacían para crecer la economía, ¿no? Para crecer más que nada en el imperio que tenía, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, ¿cuáles eran esos principales productos que se exportaban y cómo es que eso influía en aquel entonces en la economía? Pues esto siento fue que lo que más explotaban en México, que lo que México más tenía, por bueno, Tenochtitlan, que era la plata, el oro, el cacao y el añil. La minería era como lo más importante a lo cual los españoles llegaban a explotar a México. Tenochtitlan en ese entonces era como al cual le sacaban más provecho o el cual tenía un valor más significativo para ellos. Y era para que cuando llegaran a España esos materiales, era para que se hiciera un imperio más grande como una de las grandes potencias que en ese entonces era España. Siento que eso fue lo que más explotaba a beneficio propio.
Bueno, pues, pero ahora otra duda. O sea, ya sabemos cuáles eran sus principales productos que exportaban, pero ¿por qué si no era su territorio, cómo les resultaba tan fácil? ¿Cómo es que les resultaba tan fácil para poder explotar esos recursos naturales, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿cómo es que se organizaba la sociedad para poder asegurar el control de esos recursos en pequeñas personas, es decir, en la élite? ¿Cómo? ¿Cómo es que se organizaban? Pues fácil, ese territorio, bueno, los españoles cuando llegan, la sociedad estaba organizada en una jerarquía racial y muy rígida, ya que los españoles siempre iban a estar en la cima. ¿Por cuál? Porque ellos tenían un objetivo en el cual tenían que llegar a Tenochtitlán a invadir y buscar todo lo que puedan encontrar. Luego de ellos seguían los criollos, que eran sus hijos, pero nacidos en ese territorio. Posteriormente seguían los mestizos, que eran como cruza entre los españoles y los indígenas nativos de aquí. Posteriormente eran los indígenas, que los indígenas eran no más que nada nativos de aquí, de ese territorio. Y por último lugar, los que más explotados eran los esclavos africanos. Por eso era que los españoles garantizaban que los beneficios económicos se concentraban en una muy pequeña élite. Bueno, muchas gracias, Alexis. Entonces, ya pasamos por esta etapa, ¿no? En esta etapa siento que podemos ver un poco el cómo en lo personal siento que esa jerarquía que había, ¿no? Esa democracia que había, se mantuvo prácticamente igual, ¿no? Ahora, lo único que cambió fue que extranjeros, gente que no era de nativa de donde nosotros vivíamos, pues llegaron a quitar ese puesto tan arriba que teníamos, lo ocuparon ellos y ahora nosotros estábamos en lo más abajo, ¿no? Siento que en temas de jerarquía se mantuvo prácticamente igual. Entonces, siento que el avance que hubo democráticamente aquí fue mínimo. Pero bueno, ya vimos esta parte y ya lo tenemos recolectado con la pasada, entonces pasemos a la siguiente etapa. Bueno, pasamos a la siguiente etapa de estas historias, que siento que es una también de las más importantes, ¿no? Más que nada para los mexicanos, para nosotros, ¿no? Que es los inicios de la independencia, ¿ok? Aquí atrás, aquí, mira. Perdón, esos güeyes de ahí, fueron de los más importantes para lograr la independencia, ¿ok? Ya después ya hablaremos, güey, de los personajazos que eran, ¿no? Pero fuera de eso, vamos a centrarnos en la historia aquí, ¿no? En el cómo fue que avanzó, qué fue lo que marcó aquí, qué fue lo importante aquí, de acuerdo al avance de la democracia, ¿ok? Entonces, Rubí, aquí, tú, bro, tú eres la mera mera aquí, ¿ok? Tú eres aquí la experta, hermano. Dinos, explícanos, ilumínanos y respóndeme. ¿Cuáles fueron los principales factores que impulsaron el movimiento de la independencia de México? Porque a ver, ok, esto no inició por nada, ¿no? Explícamelo, dímelo, ilumínanos. ¿Por qué? ¿Por qué iniciaron? Bueno, pues bienvenidos a mi sala. Primero que nada, espero que realmente les agrade sobre la historia, que estén interesados sobre esto. Y algo que yo siento que impulsó demasiado, tanto como a Miguel como a José y María, fueron las reformas de los barbónicos y las crecientes desigualdades entre los criollos. Esto fue algo que los impulsó a enfrentarse al dominio de los españoles, inspirando a miles de personas, a miles pues sí, de personas que estaban ahí a luchar por una nación libre y soberana. Ok, entonces aquí vieron muchas diferencias de opiniones, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugaron los ideales en este proceso? Bueno, la idea de igualdad, libertad y soberanía popular que se expandieron por Américas Latina trae la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, influyendo profundamente en los líderes independientes. Ok, y ahora, sabemos que en aquel entonces y hasta la actualidad, en general un país es muy diverso, o sea, hay mucha gente con diferentes pensamientos, diferentes ideales, diferentes clases sociales, diferentes formas de pensar, etcétera. Entonces, ahora pregunto, ¿cómo fue que estos líderes, estos güeyes que tenemos aquí, cómo fue posible que unificaran a todo un territorio para luchar contra un solo enemigo, es decir, contra España? ¿Cómo fue posible eso? Pues creo que lo que los ayudó, lo que más fue como un apoyo fue los símbolos religiosos y naciones para unir a distintas sociedades que había.
Esto provocó que la división entre religión y, y temas económicos. Ok, bueno, muchas gracias, Rubí. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto, un placer. Bueno, ya pasamos ahora por esta gran etapa, ¿no? Que es la independencia. Entonces, siento que aquí realmente hubo un cambio, ¿no? Porque siento que ya se empezó a ver un poco más por la libertad, ¿no? Por esa libertad, por esa unión, ¿no? Que es lo que termina al final haciendo una sociedad, ¿no? Entonces, siento que aquí ya hubo un cambio, ¿no? Un primer cambio, quizás no muy grande democráticamente hablando, pero sí que iba a dar un gran paso para futuro, ¿no? Entonces, siento que este es un gran cambio que significó algo, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa para poder seguir entendiendo el cómo es que estamos hoy en día en este nivel de democracia, en este país, en esto. Bueno, en esta siguiente sala vamos a hablar sobre lo que pasó después de la independencia, ¿no? Porque ya hablamos de la independencia, del cómo se dio, cómo fue que sucedió, qué fue, ¿no? ¿Qué fue? Entonces ahora vamos a hablar qué problemas hubieron, ¿no? Después de eso, porque no es como que nos independizamos y, oh, ya, ¿no? Inmediatamente todo se solucionó, todo está bien, todo se arregló. No, no, no. O sea, hubieron varios problemas después de la independización, ¿no? Entonces, aquí tenemos ahora a nuestro experto, al gran Ulises. Ulises, un gusto, Ulises, un gusto. Entonces, Ulises, ¿nos harías el gran favor de explicarnos cuáles fueron esos principales problemas que México tuvo que resolver después de independizarse? Claro, claro. Mira. Buenas noches. Bueno, como dices, obviamente no se solucionó de la noche a la mañana. Sí hubo varios problemas y sí fueron varios puntos de los cuales le voy a decir. Uno de ellos fue la falta de unidad ideológica, es decir, que no había un plan claro y común entre los insurgentes. Algunos buscaban independencia total y otros solo reformas de dominio español. Otra de ellas fue la división social y económica. México estaba dividido entre castas, clases sociales y regiones. Esto dificultó la formación de un frente común. Una de las también, por así decirlo, destacadas fue el apoyo limitado de los criollos al inicio. Aunque eran clave por su educación y posición económica, muchos criollos temían perder sus privilegios y se aliaban con los sectores populares. Ok, y todos esos problemas, ¿cómo fue que influyeron en la estabilidad del país? ¿Cómo fue? Bueno, uno de ellos fue, por ejemplo, hubieron enfrentamientos entre los centralistas y federalistas, ya que no se lograban definir como una estructura política a que estuviera estable, y lo que provocó varias guerras civiles y divisiones. También hubo un debilitamiento económico. La guerra destruyó infraestructuras, el campo y el comercio. El nuevo país por así decirlo, se estaba habiendo un nuevo país, heredó una economía colapsada. Y Ok. aparte, Ah, una de sí. esas también es las intervenciones extranjeras, que es de las que más han destacado, por ejemplo, la guerra con Estados Unidos del 46, del 1846 al 1848, y la intervención francesa que fue de 1862 a 1867. Ok, entonces dices que después de la independencia hubieron distintos grupos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué papel, o sea, estos grupos sociales, qué papel jugaron en estos conflictos? O sea, ¿cómo intervinieron esos grupos? Mira, se dividían en cuatro. Eran papeles, por ejemplo, indígenas y mestizos. Fueron la base del ejército insurgente y especialmente durante el liderazgo de Hidalgo y Morelos. Le seguían los criollos, que aunque al inicio fueron cautelosos, se sumaron muchos, como Iturbide, cuando vieron que podían liderar una nueva nación independiente sin perder el poder. Los otros son los peninsulares, que en su mayoría se opusieron a la independencia porque perderían privilegios. Y por último, los esclavos afrodescendientes, que también participaron en el movimiento, especialmente en el sur, donde Morelos los liberó y los protagonizó. Ok, muchísimas gracias, bro, muchísimas gracias, Ulises, un gustazo, hermano. Bueno, ahora siento que lo que nos queda de esto no es el ver cómo después incluso después de haber luchado, ¿no? Contra algo tan grande, vinieron problemas por diferentes
ideologías, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Por diferentes grupos sociales que luchaban contra algo, contra otro, que estaban de acuerdo, que no. Entonces, siento que fue una lucha de ideales, una lucha de conflictos por diferentes pensamientos, ¿no? Entonces, en lo personal, siento que eso nos retrasó un poco, ¿no? Ya nos habíamos liberado de una ideología española, ¿no? De una política española, ¿no? Para pelear ahora entre nosotros se me hizo, es un problema grande, ¿no? Que ver, pero bueno, dejando de lado eso, pasemos a la siguiente etapa, pasemos a la siguiente gran época que significó un gran avance o es algo importante que considerar para poder entender la democracia de hoy en día. Bueno, pasamos a la siguiente etapa que vamos a abarcar un siglo, ¿ok? Que es el siglo XIX, pero vamos a abarcar todos esos conflictos que hubieron en ese siglo, porque hubieron diversos, muy diversos conflictos, principalmente en dos facciones, ¿ok? Los conservadores y liberales. Y justamente esta imagen que podemos ver aquí al fondo, que aquí no se ve completa, pero en los demás sí, prácticamente es una propaganda de los liberales a los conservadores, ¿ok? En el que pues se dan a entender esas ideas que tienen de pues prácticamente librarse, ¿no? De, como su nombre lo dice, de librarse de lo que ya estábamos, ¿no? Entonces, tenemos aquí a nuestro especialista, Emi. Emi, un gusto, Emi. Emiliano, un gusto, hermano, un gusto. Emi, Igual, quiero, quiero que nos respondas la siguiente pregunta, bro. ¿Puedes, bueno, mejor dicho, puedes contarnos qué originó estas divisiones? O sea, ¿cómo fue que llegaron a formarse estas dos grandes divisiones de conservadores y liberales? sí, claro, pues es que primero que nada eran pensamientos distintos, ya que la lucha entre conservadores y liberales giraba en torno a la organización política del país. Por un lado, los conservadores buscaban un gobierno más centralizado y buscaban privilegios para la iglesia y para el Estado. Y por otro lado, los liberales buscaban una serie de reformas, entre ellas para separar a la iglesia y el Estado, y también buscaban derechos para las clases populares, para lo cual se oponían los conservadores. Ok, entonces ya sabemos, ok, ya tenemos el cómo fue que se originaron. Ahora, estas grandes divisiones, ¿cómo fue que manifestaban esas diferencias? ¿Cómo fue que manifestaban esos pensamientos que tenían? Pues más que nada estas ideas se tradujeron a través de conflictos armados, como la Guerra de Reforma, donde cada bando trataba de imponer su visión. Además, hubo intervención extranjera, tal como lo fue la la invasión francesa que estableció el gobierno de Maximiliano. Ok, y ahora esa guerra de reforma que dices fue una de tantas, ¿no? Entonces, les digo, durante el siglo XIX hubieron bastantes. Entonces, ahora te pregunto, ¿qué consecuencias tuvo esta etapa de guerras? ¿Qué consecuencias tuvo para México? Pues las consecuencias fueron guerras que dejaron devastado el país, pero también sentaron las bases para reformas liberales muy importantes que, aunque en su momento no fueron muy bien recibidas, sentaría las bases para la modernización del país. Ok, va. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. América, Dios te bendiga, hermano. Entonces, como lo acaba igual. de decir Emi, hubieron distintas reformas, ¿no? Que en lo personal siento que fue un gran, pero un gran avance, al menos en el tema de la libertad, ¿no? Un poco porque después, a la siguiente sala que vamos a hablar sobre un tema muy polémico, muy extenso, muy interesante nada más que decir. Entonces, pasemos a la siguiente etapa, hermanos. Bueno, la siguiente sala, como les comentaba, es de un tema político. Polémico, que es justamente de Porfirio Díaz. Este güey que ven aquí fue increíble. Hay varias divisiones sobre si estuvo bien, estuvo mal. Pero bueno, no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de cómo su etapa, ¿no? Cómo el porfiriato afectó a esta democracia, ¿no? Que hoy en día tenemos. Entonces, otra vez, Alexis, un gusto, hermano. Un gusto, un placer, hermano, Gracias por estar aquí preguntar. contigo. Entonces, quisiera que por favor nos digas lo más que puedas sobre este periodo, ¿no? ¿Qué crees que fue este periodo, ¿no? Defínelo, dínoslo. Pues el porfiriato fue un periodo muy largo,
donde duró 35 años Porfirio Díaz en el mandato, ese señor que tengo aquí atrás, duró y gobernó durante 35 años, al igual que gobernó con una mano dura, que logró estabilidad política y crecimiento económico. Aunque logró algo muy bueno, mucha gente está en contra, mucha gente está a favor y en contra como en cualquier cosa, porque para gente fue que hizo unas cosas bien por otras y otras no. Mucha gente está ¿cómo te lo puedo explicar? Que está inconforme o que sigue inconforme con este tema, ya que Porfirio Díaz fue una persona que modificó a su favor, ya que él no se puede reelegir y duró, ¿cómo es posible que haya durado 35 años en el mandato? No es algo posible, ya que no es posible, como lo acabo de explicar. Aparte de que gobernó con mano dura, siento que esto logró que la estabilidad política y un crecimiento económico para México, que ya en ese entonces ya era México, ya no era Tenochtitlan, pero a costa de represión y una gran desigualdad social, perdón, ya que ayudaba a unos, pero perjudicaba a otros, y ayudaba más a su clase social a la cual eran más cercanos a él, que eran como familiares o personajes del ejército, de cosas así, y los que más fueron perjudicados fue la sociedad campesina, indígenas y cosas de pueblos rurales y cosas así, fue a las personas a la cual fue a la que más le costó la gran desigualdad social. Ok, entonces aquí ya pudimos ver cómo esto afectó a las redes sociales, ¿no? La gran desigualdad que hubo por preferencia más que nada a los extranjeros, ¿no? Dejando atrás a los campesinos, a clases bajas. Entonces ahora, como dijiste, ¿no? Era prácticamente imposible, ¿no? El que se mantuviera tanto tiempo en el poder. Entonces, ¿qué mecanismos usó? ¿Cómo fue posible que a pesar de que haya sido complicado, lo haya logrado? ¿Qué mecánicas, qué mecanismos usó? Pues esto aquí no hay abarca un gran tema, sino que qué mecanismo usó, perdón, fue que era una persona muy manipuladora. Manipulaba las elecciones, una manipulación electoral se le puede llamar. También tuvo control de presa, represión violenta en contra de opositores o personas a la cual se le oponían ante él. De una forma, una persona en la cual gobernaba de una forma violenta hacia las personas que estaban en contra de él. Él decía de que o estabas con él o estabas en su contra. Y las personas que estaban en su contra, pues eran personas que la neta eran el grupo social del cual estaba en contra, eran personas de escasos recursos, las cuales eran las personas que más les afectó esto. Y fueron los que más salieron afectados. Siento que cómo fue que él duró mucho tiempo o qué mecanismo usó fue la manipulación electoral y la represión violenta, ya que mucha gente le tenía miedo al cual de que por expresar sus cosas, sus sentimientos, no sentimientos, sino sus opiniones, tenía una represión en contra hacia ellos. Y eso era lo cual ellos le temían. Muchísimas gracias, Alexis. Un gusto, hermano. Pues bien, Entonces, hermano, aquí pudimos ver ya, ¿no? Un tema complejo, ¿no? Esa gran desigualdad que había de nuevo, ok. Venimos, desde que empezamos a hablar del México prehispánico, vamos viendo desigualdades en las clases sociales, ¿no? Entonces es algo que esperemos y en la siguiente sala termine, que creo que ese no va a ser el caso. Entonces, pasemos a la siguiente sala. ¡Woo! Pero esta siguiente sala está dedicada a la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana, ¿no? Ese tema, ese gran conflicto que inició con el derrocamiento de Díaz. Entonces, Rubí, un gustazo otra vez, un gustazo tenerte aquí, hermano. Explícanos, dinos cómo fue el por qué comenzó esta revolución. Pues mira, yo sé que ustedes ya tenían la esperanza de que aquí ya no iba a haber desigualdad, que porque ya había pasado la independencia y todo lo que quiera, pero algo que comenzó, todo esto fue la desigualdad y la reprensión del porfiriato hacia los campesinos, obreros y todo eso. Entonces, medida que pasaba todo eso, los campesinos y los obreros, pedían a gritos sus tierras y justicia y pues sobre todo democracia hacia el pueblo. Ok, ¿y cuáles fueron las principales consecuencias de todo esto? Pues mira, lo que cambió la revolución fue la estructura política, la estructura social, se promulgó la Constitución de 1917 que pues estableció derechos sociales
y limitó el poder de la iglesia y de los ejércitos. Muy bien, muchas gracias, Rubí, muchas gracias, un gustazo de nuevo. Como podemos ver aquí en la Revolución, hubieron personajes importantes, sí, 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 que llegaron a ser justamente este último tema que mencionaste, ¿no? Que es la Constitución de 1917, que es justamente la siguiente sala a la que vamos a pasar, ¿no? Eh, Debido a esta revolución hubieron, pues sí, hubieron conflictos, ¿no? Pero siento que al final de todo esto, lo más importante que salió de tanto conflicto fue justamente esa, la Constitución. Entonces, pasemos a hablar de la Constitución en estos mismos momentos. Bueno, justamente estamos en esta sala, ¿no? Esta sala que mencioné que es sobre la Constitución de 1917, que es prácticamente la Constitución que hasta el día de hoy nos rige, ¿no? Entonces, Ulises, bro, de nuevo, un gustazo, un gustazo. ¿Nos podrías, por favor, explicar qué importancia tiene este documento? ¿Por qué es tan importante? Bueno, hola otra vez. Bueno, es muy importante ya que, bueno, está aquí detrás Venustiano Carranza, que fue una figura clave en la creación de la Constitución de 1917, ya que es la base legal de México, del México moderno, del que tenemos ahorita. Su papel fue político y estratégico más que ideológico, ya que impulsó la convocatoria del Congreso Constituyente. No estaba de acuerdo con los artículos más radicales que al final se incluyeron. Bueno, entonces, ¿qué desafíos tuvo la aplicación de esta Constitución? Porque no creo que haya sido tan fácil, ¿o sí? No, no, obviamente, aunque la Constitución fue muy avanzada para su época, su implementación tuvo obstáculos y numerosos. Uno de ellos es la resistencia de las élites económicas y políticas. Por ejemplo, muchos terratenientes y empresarios antiguos porfiristas ponían a los artículos que amenazaban sus propiedades y privilegios. Otra fue la falta de voluntad política de Carranza. Carranza veía la Constitución más como una herramienta política eh, que como un verdadero plan de transformación social. No impulsó activamente la reforma ni agraria ni los derechos laborales. La inestabilidad política y violencia, esa es una de las otras consecuencias que tuvo, o u obstáculos, por así decirlo. Otra fue las contradicciones entre la realidad, que aunque el papel en la Constitución reconocía derechos sociales, muchas leyes secundarias no se crearon o no se aplicaban adecuadamente. Y de los últimos es conflictos con la Iglesia y sectores conservadores. El artículo 3 y otros relacionados con la educación laica, la separación Iglesia-Estado generaron fuertes tensiones como que más adelante estallarían en conflictos como la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Muchísimas gracias, Ulises, nuevamente. Bueno, aquí ya pudimos hablar más a profundidad, ¿no? Sobre esta gran constitución que hasta el día de hoy nos rige, ¿no? Que considero es muy importante, ya que plantó una base, una verdadera base para la democracia, realmente para la democracia. Considero yo que es la primera vez que se sembró una verdadera base para la democracia. Entonces, pasemos, pasemos a la siguiente sección. Bueno, esta siguiente sala y penúltima es sobre el maximato y el cardenismo, ¿ok? Fueron muy importantes, ¿no? Y ya van a ver por qué, ¿no? Y Pero, Rubí, Abril, experta, Abril, bro, bro, un gusto. Sí, hola, ¿Nos podrías, por favor, explicar qué fue el maximato para que entienda aquí la gente presente? por supuesto que sí. Em, pues el Maximato fue un periodo en el cual Plutarco Elías Calles tuvo el completo control em, del poder, el cual estaba detrás de los presidentes, los cuales eran títeres, y pues el objetivo de esto era poder mantener su influencia. Ok, ok, muchísimas gracias, Abril. Ahora dime, ¿qué cambios trajo el cardenismo, ¿no? Aquí a México, ¿no? Porque necesitamos saberlo para poder avanzar en este tema, ¿no? Del cómo la democracia fue afectada. Entonces, dinos, ¿qué cambios trajo el cardenismo? Pues los cambios que trajo el cardenismo con Lázaro Cárdenas fue que hubo reformas sociales y agrarias bastante importantes. También hubo la nacionalización del petróleo y hubo el fortalecimiento del Estado.
Y todo esto que acabas de mencionar, ¿cómo fue que afectó a la legitimidad del gobierno? Pues se ganó mayor apoyo popular al entender demandas sociales, pero también hubo oposiciones de sectores conservadores. Ok, muchísimas gracias, Rubí. Perdóname, Abril, Como perdóname, perdóname, muchísimas gracias, Abril, muchísimas gracias. de nada. Entonces, bueno, aquí podemos ver, ¿no? Eso, más que nada siento que es muy importante lo de la explotación petrolera, ¿no? Es algo que siento que fue económicamente muy importante, ¿no? Para México, un descubrimiento excelente, que, bueno, considero que después no fue bien aprovechado, ¿no? Pero eso no importa aquí. Pasemos a la siguiente sala, pasemos, por favor. Bueno, pasamos aquí a la última sala y vamos a explicarles cómo desde 1994 hasta el día de hoy, que tenemos aquí a esta mujer de aquí como presidenta de México, el cómo la democracia, ¿no? Cómo la democracia, las elecciones actuales han evolucionado, ¿no? Entonces, Emi, un gusto de nuevo, un gustazo, hermano, un gustazo. ¿Cómo ha evolucionado la democracia en México desde 1994, hermano? ¿Cómo? Mira, pues desde el 94 con el levantamiento del Ejército Zapatista y la alternancia política en los 2000, México ha tenido avances democráticos muy importantes. Ok, y entonces actualmente, ¿cuáles son los principales retos que presentamos? Pues principalmente yo diría que la corrupción, la violencia y la seguridad siguen siendo desafíos que pues son muy difíciles y aún falta mucho para resolverlos aquí en el país. Bueno, ok, ¿y tú qué papel crees que juegan las elecciones hoy en día? Pues son un mecanismo fundamental para la participación ciudadana, pero aún así se debe fortalecer la transparencia y la confianza ya que aún no se logra del todo. Muchísimas gracias, Emi, muchísimas gracias. A No hay de ti, qué. a Ulises, a Rubí, a Alexis, a Abril, muchísimas gracias a todos por darnos estas aclaraciones, ¿no? En cada etapa que hemos experimentado aquí. Espero y que todos hayan podido entender, hayan podido comprender, analizar el cómo la democracia es todo subiendo, ¿no? Como pudimos ver desde el México prehispánico hasta, consideraría yo, la revolución fue donde realmente se dejó de ver un poquito esa desigualdad, porque hasta el día de hoy seguimos teniendo esa desigualdad y quizás no tanto el problema democrático, ¿no? Sí, hace poco sí hubieron problemitas, ¿no? Pero al menos en las elecciones actuales, estas últimas elecciones que tuvieron, siento que la democracia ha ido bien, ¿no? Y más con ahora que vamos a poder votar también ahora sobre el Poder Judicial, ¿no? Siento que también es un paso importante, muy riesgoso, ¿va? De mucha responsabilidad, pero que sigue fomentando, ¿no? Esa democracia. Obviamente, como lo dijo Emi, falta mucho más, ¿no? Para poder completar 100% esa democracia, ¿no? Esa poca desigualdad que hay, pero en lo general siento que de lo que venimos hablando hasta la actualidad ha habido un gran avance, un gran cambio en el tema democrático, ¿no? Entonces, espero y les haya gustado este gran recorrido, estas grandes imágenes de aquí, y espero y próximamente nos pidan otro para volver a darles un igual de bueno. Muchísimas gracias a todos, a ustedes, a los presentes, a los que van a ver esto, a los que no. Disfruten, bonita noche, besos, bye, bye. Bonita madrugada, güey, ¡Polinesia! puro miedo.